Hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy súper nervioso y emocionado por tener aquí al gran Mario Mendoza a un lado mío. No pensé que este momento fuera a pasar. Me siento como si hubiera sido abducido y transferido a este lugar y en este momento. Muchas gracias a Planeta por la invitación. Mario, ¿cómo está? Encantado, es un placer para mí enorme y muchas gracias por la entrevista. No, al contrario, gracias por su tiempo. Viene a la Feria de Monterrey a presentar su libro Vírgenes y Toxicómanos. Platícanos un poquito de qué va esta novela. Yo venía trabajando desde hace ya varios años con lo que uno podría llamar realidades alternas o realidades Ujú. paralelas. De hecho, hay un mexicano que me interesó mucho, que está citado en el libro, que es Jacobo Greenberg. Sí. ¿No? Greenberg se demora muchos años también en entender que el cerebro produce realidad, que no es que la realidad esté dada per se, o que hay distintas interpretaciones de lo real. No funciona así. Funciona con que cada cerebro genera lo real, produce realidad. Y él, de un momento a otro, en 1994, desaparece misteriosamente. No se sabe dónde está Greenberg. Y van a mirar en las cámaras de seguridad del aeropuerto y resulta que no aparece registrado por ningún lado. No se sabe dónde está, no se sabe si fue secuestrado, no se sabe nada sobre Greenberg. Y para mí fue muy diciente. Yo estudié mucho con dos jóvenes, un literato y un historiador que están citados al final de la novela. Yo estudié la teoría sintérgica de Greenberg y me pareció maravilloso y fascinante ir en esa línea, y eso fue lo que hice en Vírgenes y Toxicómanos. No, y me pareció un trabajo sensacional porque, bueno, todavía no termino de leer toda su obra porque tiene, no, o sea, tiene demasiados libros. Desafortunadamente no todos están aquí en México, Uh -huh. pero ahorita nuestros amigos de Planeta ya han traído bastantes. Entonces, muchas gracias porque sí era muy complicado conseguirlos. Y mi primer acercamiento con usted fue con Aquelarre. Uh -huh. Fue una novela que entre cada página me iba sacando más y más de onda, no sabía para dónde iba y tiene ese poder de cautivarnos a través de la narrativa y de los personajes. Este caso no es la excepción. Uh -huh. Al principio, pues nos habla sobre una muerte, ¿no? De uno de los personajes y piensas que la historia va a ir por un lado, pero no, se Exacto. va por otro y luego se va por otro y luego se va por otro. Y el cierre me parece espectacular. Creo que muchas personas buscamos que haya un cierre definido. Aquí no nos los da y eso es maravilloso. No les voy a decir de qué para que se emocionen y busquen la novela, pero cuéntenos más o menos si la línea de los personajes ya la tenía, Uh -huh. cómo fue el desarrollo de cada uno de los personajes. Me encanta que leas desde ese ángulo porque hay una influencia muy fuerte de autores policíacos mexicanos Uh -huh. desde el comienzo de mi carrera. Por ejemplo, Paco Ignacio Taibo II, Sí. por ejemplo, Elmer Mendoza en Un asesino Uh solitario. -huh. ¿No? Son novelas que me marcaron profundamente cuando empecé a escribir en Bogotá. Y esa novela particularmente, Aquelarre, yo construía un periodista que va detrás de unas pistas, una especie de detective, que es Frank Molina, pero la característica de Frank es que es alucinado, es un psicótico por momentos, es un bipolar en cuya fase maníaca llega a ser psicótico. Entonces, y es psicótico también por depresión, en ambas, tanto en manía como en depresión. Y ese personaje es el que me permite ir más allá de las fronteras establecidas. Ahora, nosotros hicimos dos películas que están con Amazon Prime, Uh -huh. están ahí sobre Frank, Los Iniciados, y otra película que se llama Diario de las Sombras. Yo creo que ya el hecho de haber trabajado con actores como Andrés Parra, que es un actor colombiano sumamente reconocido ya a nivel mundial, y haber hecho las dos películas y haber trabajado con Aquelarre me permitió llegar a Vírgenes y Toxicómanos y pensar que sí era posible hablar del misterio, de la invisibilidad y de las realidades alternas de manera directa. O sea, que no tenía que temer o no tenía que pensar que el lector de pronto se iba a sentir traicionado o se iba a sentir estafado y dijera, no voy hasta allá. O sea, lo que me está proponiendo Mendoza no lo acepto, me quedo acá, él me promete un thriller
y de pronto se va y pega un timonazo en la mitad de la carretera y huye por una carretera despavimentada, y yo no lo voy a seguir. Pero no, el lector se ha ido con la trama hasta el final y eso para mí ha sido asombroso y también maravilloso. No, aparte que en el libro podemos encontrar muchas situaciones cotidianas que aunque la historia se desarrolla en Colombia, en México no estamos ajenos a esa violencia, a esa corrupción y en muchos países también creo, ¿no? En la mayoría de sus libros siempre toca este tema, principalmente esa crítica social, ¿no? De la corrupción, pero aquí creo que en esta novela en particular siento que va más allá al sentir de los personajes, por ejemplo, Matías y Ujú, Martín. ujú. Yo, yo quise siempre, desde el comienzo lo tenía claro, quise construir dos personajes con discapacidad y quise construir personajes con discapacidad porque había sufrido un par de accidentes y durante esos meses me di cuenta que había una población que se movía por la ciudad de otro modo. Era la gente que yo me tropezaba que iban en silla de ruedas, nunca los había visto y de repente yo tenía que seguir esa ruta también, no podía subir ni bajar escaleras en los andenes, tenía que apoyarme en una enfermera. Entonces empecé a crear una cierta camaradería, una cierta amistad, empezamos a saludarnos y empecé a darme cuenta que había un diseño en la ciudad que era muy raro. Yo no podía ir a un supermercado que no tuviera una rampa, por ejemplo. Yo no podía ir a un banco donde no hubiera una rampa. La rampa para mí hoy en día es algo en lo que me fijo mucho, y fue porque tuve que depender de la rampa durante meses. En ese momento me tropecé un documental que está en Netflix, maravilloso, se llama Crip Camp, Campamento Extraordinario. Okay. Es un documental sobre la lucha en Estados Unidos de la gente con discapacidad. Yo no sabía que ese movimiento había sido tan importante, tan significativo. Sabía, por supuesto, del movimiento afro, ¿no? Martin Luther King, Malcolm X, Angela Davis, pero no sabía que el movimiento de la discapacidad había sido fundamental y que la Constitución fue modificada y fue cambiada gracias a ese movimiento de resistencia civil. Entonces, cuando vi el documental y cuando vi a esta gente en silla de ruedas, cuando vi a esta gente en muletas en las calles, deteniendo el tráfico y creando un movimiento tan significativo, entendí la dimensión de mis personajes y eso modificó en buena parte la lucha de Martín y de Matías en el libro. Claro, no, y se nota perfectamente porque, y no solamente el entorno social, Uh sino -huh. el interno psicológico, la lucha interna de cada uno de ellos. Tenemos al papá de al político, señor Betancourt. El senador. El senador es un personaje aberrante en todos los aspectos. Hay una parte donde hay una serie de hechos que nos lleva a Martín y a Matías donde los papás lo están buscando. Entonces hay una parte donde el senador bueno, ahora ya gobernador, Uh -huh. se sincera y le dice de que es que yo no lo extraño, o sea, para mí es una persona mentalmente débil, que solamente se hace la víctima y que busca culpar a los demás cuando el culpable de todo lo que le pasa es él. Y esa frase se me quedó muy, muy grabada porque muchas veces solemos juzgar precipitadamente a alguien y soltar este speech, Uh ¿no? -huh. Usted cuando empieza a crear a este personaje tan desagradable, ¿qué fue lo más difícil o algo retador dentro de la novela en cuanto a los personajes, el desarrollo en sí? Mira que, mira que estás dando en el blanco de algo que para mí fue fundamental y es lo siguiente, es un personaje repugnante, estoy de acuerdo, pero en la medida en que el libro va avanzando, ese personaje se agiganta, se crece. Claro, es un personaje corrupto, mañoso, tramposo, mitómano, hace negocios en la sombra. Sabemos que pertenece a esa clase latinoamericana que los conocemos perfectamente desde México hasta la Patagonia, que son personajes que siempre tienen un libreto oculto y que tienen unos contactos en la sombra y que los verdaderos directores o los verdaderos dueños del poder están escondidos y no los vemos. ¿No? Están entre bambalinas, Entre las están, sombras. sí, están en los camerinos escondidos. Y nosotros ya sabemos como latinoamericanos eso, pero
aunque es un tipo que pertenece a esa corrupción, en la medida en que la vida lo va poniendo a prueba y en la medida en que vienen ciertas situaciones cada vez más al límite, el tipo se comporta a la altura y el Ujú. tipo se para bien, logra enfrentar los obstáculos, entiende que los obstáculos están ahí para uno apoyarse en ellos y saltar, Exacto. y no se desmorona en ningún momento, no se agujerea, no se agrieta nunca, y a mí me parece que hay algo admirable en él. Mientras que por el otro lado, el otro padre, Antón, que es el que va coordinando la narración, que es un tipo genial, que es un tipo que admiramos, que queremos, que desde el comienzo se nos vuelve entrañable, poco a poco sí se va desmoronando y poco a poco sí se va cayendo en el hueco, en el agujero. Entonces, para mí lo más difícil como narrador era mostrar que el personaje moralmente desagradable era un personaje fuerte y desde cierto ángulo admirable. Y el personaje que sí era admirable es un personaje que poco a poco va perdiendo potencia y se va desdibujando. Eso era para mí también un reto como narrador. No, y lo logra muy bien porque creo que en cierto modo llegamos a sentirnos vinculados tanto con Betancourt como Antón. Uh -huh. Hay una parte donde Antón, por todo lo que pasa, lo arrastra a una oscuridad y llega a perder su trabajo. Entonces, sí, ahí creo que muchas veces podemos llegarnos a sentir identificados por ese hecho de que a veces estamos en un trabajo o que no nos gusta o que no nos satisface completamente, pero ¿cuál es la satisfacción, no? Y creo que aquí con Antón vamos viendo cómo se va derrumbando poco a poco, como el hecho de que su hijo y su esposa no estén, hace que puedas empatizar con él, pero al mismo tiempo dices, bueno, realmente él tenía todas las herramientas para salir adelante. Él llega a mencionar que su hijo y su esposa eran como sus pilares, claro, pero que ya sin ellos ya no hay nada más. Pero al final encuentra esa paz, ¿no? En un lugar que es, digamos que desde un principio él lo rechazaba. Claro, exacto. Entonces, pero fíjate que para mí como narrador era muy extraño porque yo quería ir sintiendo empatía por Antón. Sí. Y me hubiera encantado sostener la empatía hasta el final, pero no lo logré. A mí me iba pasando lo contrario y eso fue algo que me fue sorprendiendo. Iba sintiendo empatía cada vez más con Betancourt. Sí. Y me parecía que Betancourt se comportaba de manera cuestionable, por supuesto, pero desde cierto ángulo admirable. Y era que el tipo iba parándose cada vez mejor, se paraba bien, se sostenía bien durante la adversidad. Y eso me fue creando una empatía con Betancourt. Entonces luego dije, ¿será que el lector le pasa lo mismo en algún momento? ¿Será que el lector siente por ese senador inmundo, asqueroso, algo de, como no podría decir empatía, pero sí al menos una cierta cercanía y una cierta comprensión sin juzgarlo tanto, ¿no? Y es algo que le pregunto a los lectores a veces. Le digo, pero ¿cómo te fue con Betancourt? ¿Cómo, qué crees? ¿No? A ver si les pasa o no les pasa. Y las respuestas no dejan siempre de asombrarme. No, claro, en mi caso, para mí fue de que dije, wow, este señor quisiese tener su indiferencia para ciertas situaciones, ¿no? Porque muchas veces nos es muy difícil manejar algún tema de la índole que sea, pero sí a veces nos falta como que esa frialdad o esa indiferencia para continuar, que también es un tema que la sociedad te juzga, o sea, si eres indiferente ya eres malo. Claro. Entonces, claro. Y no porque, necesariamente. Y porque hay en el mundo contemporáneo también un exceso de sensiblería, ¿verdad? Hay una sensiblería exagerada y hay también algo incluso victimizante, ¿no? O sea, victimizarse está bien visto. Se ve como una posición casi que genial. Y yo creo que lo que va pasando acá es lo contrario, ¿no? El carácter se forja en la adversidad. Y alguien que no se victimiza, y alguien que se para bien, y alguien que aguanta y que se resiste, yo iba sintiendo admiración por él, incluso en contra de mi propia voluntad, porque yo hubiera querido no sentirla, pero la sentía. Sí. No, sí, y eso es también lleno el blanco, porque a veces
tratamos de buscar esa empatía, pero en redes sociales nos encontramos con mucha indiferencia, ¿no? Claro. Eh, O lo contrario, o con mucha indiferencia o con mucha sensiblería también, sí, ¿no? Porque en las redes la sensiblería a veces es incluso repugnante. totalmente. Leer es resistir, me encanta esa frase. Cuéntenos un poquito del origen de esa. Me hubiera encantado que trajera su hoodie, pero el clima ahorita no lo voy a permitir. Pero cuéntenos un poquito de leer es resistir. Bueno, eso tiene que ver un poco con que en las redes sociales lo que prima es el yo, Ujú. ¿verdad? Yo, pronombre personal de primera persona del singular. Selfie, selfie, selfie. Yo acá, yo en la playa, yo en el restaurante, yo caminando, yo con fulano de tal, yo. Y estoy pendiente todo el tiempo de cuántos likes hicieron en mi publicación, cuántos seguidores tengo, y hay un exceso del pronombre personal de la primera persona del singular. Exceso. Yo creo que las nuevas generaciones incluso les cuesta mucho trabajo llegar al tú, él, ella, nosotros, vosotros. Son pronombres que desconocen por completo. Y, y ese egoísmo, narcisismo, esa megalomanía, me parecen enfermizos. Me parece que ya estamos bordeando casi que una patología nueva que hay que empezar a descifrar, ¿no? El megalómano de la red social, el narcisista de la red. Y la lectura propone exactamente lo contrario. La lectura lo que te dice es, olvídate de ti, no eres tan importante, no eres protagónico, descansa, tranquilo, relájate. ¿Y por qué no te conviertes en otra persona? No, ¿por qué no te conviertes en Madame Bovary? Ujú. ¿Por qué no te vas con Rodia Raskolnikov en Crimen y Castigo? ¿Por qué no te vuelves transgénero? ¿Por qué no te vuelves budista? ¿Por qué no te vuelves musulmán, judío, villano, héroe? ¿Por qué no te vuelves un endemoniado, ¿no? Como Fernando Vidal Olmos en Sobre héroes y tumbas de sábado? Es decir, un libro es la propuesta de ser otros, distintos de ti. Y a mí me parece que en esa propuesta hay algo extraordinario, y es que salimos de nosotros mismos y vamos hacia el tú, hacia el ella, ¿no? Hacia el él, que son pronombres increíbles. Y yo creo que lo que uno le envidia a un buen lector o a una buena lectora es que tiene una riqueza que uno dice, yo quiero esa riqueza para mí. ¿Cómo se conquistó eso? ¿Cómo se logró esa riqueza? Esa riqueza se logra en la biblioteca, mientras que las redes generan lo contrario. En las redes tú estás atrapado cada vez más en ti mismo. Incluso inteligencia artificial te lee rápidamente y se da cuenta qué es lo que estás buscando y te arroja más de lo mismo. Ujú. Y te va a arrojar hasta que estás completamente enjaulado. No, la biblioteca es lo contrario. La biblioteca es el llamado de lo otro, de lo realmente distinto de ti. Y yo creo que por eso hay una resistencia en los lectores hoy en día, ¿no? Nos resistimos a quedar atrapados en ese pronombre, digamos. Eso. Qué maravilloso, qué bonitas palabras. Y creo que dentro de lo que nos acaba de mencionar, gran parte de sumergirte a otras realidades, de ponerte en el lugar de otros. Creo que en este libro también, porque no solamente nos vamos con el hecho de la realidad, sino de otras realidades alternas, que eso me parece sensacional, porque yo en lo personal siento que solamente nosotros existamos en el planeta, se me hace muy egoísta. Entonces aquí vemos que hay un tema de lo desconocido, ¿no? Ujú. Y que cómo nosotros consciente o inconscientemente a todo queremos darle una etiqueta, porque si no, ya hay ese temor, ese rechazo a lo desconocido. Y aquí Claro. lo plasma genialmente. Pues me alegra mucho que hayas sentido eso, porque fíjate bien que una prueba de que esto es real no existe. No. Esa prueba no existe. O sea, Sí. pellizcarse no tiene sentido, porque uno se puede pellizcar en un sueño y le puede doler incluso. Eh, una prueba de que estamos los dos conversando en este momento. No existe esa prueba. Entonces quizás sí hemos sido abducidos, quizás tú sí estás en una dimensión alterna
creyendo que estás hablando con Mario Mendoza, que no deja de ser un doble, y yo estoy convencido de que estoy en Monterrey conversando contigo y nos vamos a despertar y tú estás en tu habitación y yo en la mía en Bogotá, y esto nunca sucedió, es perfectamente posible. Entonces, la realidad es plástica, la realidad se subdivide, se multiplica, prolifera, y eso es lo maravilloso cuando uno está leyendo, creo yo. Sí, porque te ayuda también a escaparte y al mismo tiempo aterrizar, ¿no? Porque muchas Ujú, veces, bueno, yo en lo personal no me gusta mucho ver noticias porque es triste, ¿no? Porque son puras malas noticias. ujú, Es muy pocas las noticias positivas que transmiten aquí en México, pero al mismo tiempo he leído libros de autoras mexicanas que hablan sobre las desapariciones, sobre las claro. madres buscadoras, y aunque es parte de ficción y no ficción, también es atraerme a la realidad, ¿no? Ujú, A no despegar los pies sobre la tierra, de que estas cosas están pasando, ujú, de que hay personas sufriendo, incluso como lo menciona en el epílogo, los desastres naturales, ¿no? ujú, Que como todo prácticamente se está acabando y esos 144,000 elegidos, ujú. me voló la cabeza, que voy a recurrir a la referencia que nos da el Apocalipsis porque me parece impresionante. Y pues en general creo que la novela en sí nos va arrastrando por diferentes escenarios. Es totalmente impredecible, pero muy satisfactorio. ¿Alguna anécdota Ujú. que nos quiera platicar sobre el proceso de escritura de Vírgenes y Toxicómanos? Bueno, subrayar que yo tenía muy claro también que es una novela después de la pandemia. Ujú, Y la pandemia sí fue un antes y un después. claro. Algo pasó en la pandemia, algo sucedió en la pandemia. A mí me parece que ahí hay un punto de giro y ese punto de giro nos lanzó a algo que no habíamos visto nunca. Es decir, en los 5 años que llevamos posteriores a la pandemia estamos viviendo una realidad que nadie pudo predecir, ¿no? Ahí hubo un punto de ruptura. Al día de hoy incluso no sabemos dónde se originó el virus, No. ¿no? Lo que nos dijeron de la transmisión zoonótica no es verdad. No es verdad. Las dos comisiones que han investigado en Wuhan y que han ido al mercado de Wuhan nunca encontraron el animal contagiado, nunca encontraron ni el pangolín y nunca encontraron tampoco el murciélago que había transmitido el virus. Eso está desechado por completo. Entonces, ¿dónde se originó el virus? ¿De dónde viene? ¿Qué fue lo que sucedió realmente? ¿Qué fue lo que nos pasó en el 2020? ¿No? Algo sucedió. Y la verdadera pandemia es la que estaba escondida, la pandemia dentro de la pandemia, que era la salud mental. ¿No? Sí. Lo que ha sucedido del 2020 en adelante es que nosotros estamos amnésicos, catatónicos, sin proyecto de vida, deambulando, alucinados y trastornados por nuestras ciudades sin tener ni idea hacia dónde nos dirigimos. Ese, esa alucinación, digamos, para mí era muy importante y fue quizás algo en lo que me esforcé en exceso, era en dar esa temperatura desde el comienzo de las páginas, en el sentido en que estamos completamente extraviados y completamente perdidos, y que es una novela que viene después de la crisis de la pandemia. Wow, sí, justo es eso, porque incluso hay ocasiones en que, digo, la pandemia, ¿no? Tiene años, y sí y no. O sea, Sí, es un periodo de tiempo donde dices, pero ¿qué hice? ¿Qué pasó? Bueno, en mi caso fueron muchos clubes de lectura, claro. pero fuera de eso, creo que sí llega esa parte de la amnesia, ¿no? Ese lapso de que, ¿qué diablos pasó con todos nosotros? Y luego nos sucedió la toma del Capitolio en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Y luego entró la guerra en Ucrania y luego vino Medio Oriente y ahí Y seguimos ahí empeorando seguimos. a pasos agigantados en un umbral que cruzamos sin saber hacia dónde nos dirigimos y hoy en día no hay proyectos. Si tú te paras en la mitad de Naciones Unidas y le preguntas a todos los líderes mundiales, bueno, ¿para dónde vamos? Explíquenos, díganos cuál es el proyecto. Uno, dos, tres, cuatro, no hay. La gente no tiene ni idea, ellos no saben hacia dónde nos dirigimos. Entonces esto es un barco a la deriva, perdido en la inmensidad y somos personajes que van alucinados en ese barco hacia la nada. Definitivamente esto nos deja mucho que reflexionar. Y bueno, me encantaría seguir platicando con usted, pero el tiempo se nos va
terminando, pero me gustaría que nos diera un par de recomendaciones literarias y que lo inspiren a usted también a seguir escribiendo y leyendo, porque ser escritor es una cosa y ser lector Claro, es otra. claro. Bueno, yo tengo varios autores que me gustan mucho y que han marcado mi vida como lector. Hay un español, Antonio Muñoz Molina, que me ha sorprendido desde su primer libro hasta el último. Acabo de leer su libro sobre El Quijote de Cervantes, se llama El verano de Cervantes, un libro extraordinario, increíble. Yo he leído varias cosas sobre El Quijote, pero este libro es el que más me ha sorprendido. Tengo un autor norteamericano que me encanta, que es Paul Auster. He leído casi toda la Ok. obra de Auster. Falleció Sí, recientemente. sí, sí. Incluso he leído una novela que publicó con un seudónimo. Él publicó una novela con el seudónimo de Paul Benjamin. Ok. Y esa novela, Jugada de Presión se llama, una novela increíble, extraordinaria, también ha marcado buena parte de mi obra. Y hay un francés que espero que en algún momento gane el Nobel, que es Emmanuel Carrère, Ok. y que cada año espero siempre que gane y nunca lo hace, pero es alguien, incluso hay un epígrafe de él en la novela, Ujú. y que Carrer me ha marcado desde el comienzo hasta el final. Lo primero que leí de él fue El adversario y lo último que he leído de él fue Yoga. Y en todas las novelas me ha generado un gran impacto. Wow, pues bueno, ahí tienen muchas recomendaciones, como que les voy a dejar las portadas. Y por último, hablando de portadas, me gustaría tocar el tema de la portada de Vírgenes y Toxicómanos. Me encanta esa paleta de colores, me Mm, encanta todos esos trazos que a simple vista son atractivos y al mismo tiempo parecen no tener sentido, pero conforme avanzas la historia y en cuanto la terminas, tiene todo el sentido del mundo. exactamente. Es un diseñador, ilustrador colombiano de Editorial Planeta, con todo el equipo camellaron en Colombia significa trabajaron a fondo, leyeron el libro y se nota que la persona que diseñó lo leyó y de pronto intentó mostrar esa transformación y esa alucinación a través de las dimensiones paralelas. Y a mí me parece una carátula genial. En la carátula colombiana incluso brilla, Sí, 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 hay sí. unos filtros UV en donde se ve, como si hubiera un fondo y un ir y venir, ¿no? Pero en la medida en que uno va leyendo va entendiendo cada vez más la carátula. Sí, sí, me encanta. De hecho, sí, sí quisiese tener una edición así en tapadura también, ¿no? Exactamente. Entonces se ve maravilloso. Pues bueno, muchísimas gracias A ti, por la muchas charla, gracias. muchas gracias a Editorial Planeta por la oportunidad. De verdad, pellizquenme porque creo que estoy soñando. Me parece increíble, es un autor que yo admiro mucho y respeto mucho y pues muchísimas gracias, Mario. A ti por la invitación y muchas gracias por tu lectura tan generosa. Muchas gracias. Por último, me gustaría que invitara a los demás a unirse a Destrozando Libros, que es mi club de lectura, Ujú. por favor. Bueno, debo confesar que cuando conocí el título de Destrozando Libros dije debe ser alguien que coge a los autores y los hace pedazos, ¿no? Y dice, no, estos libros no me gustaron. Y estaba preparado para la crítica, ¿no? Yo dije, bueno, voy a conversar con alguien a quien no le gusta el libro y a alguien que detestó y destrozó la novela y la hizo pedazos en un bote de basura. Entonces me sorprende mucho que es exactamente lo contrario. No, es alguien que destroza el libro con afecto, con profundo amor, y que lo que hace es ir a la médula e ir, ya entendí el verbo, significa que si vas a las estructuras y vas dividiendo como quien destroza algo, como quien lo abre y lo subdivide en distintos módulos. Así es que invitarlos, por supuesto, a que estén siempre pendientes de los libros que hay en Destrozando Libros y que también destrocen libros de esa manera, que es para los autores un enorme placer ver una lectura de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.